Bienvenidos una vez más a su programa Edificando al Cuerpo de Cristo. Esperamos que esta hora usted esté dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Sabemos que las ocupaciones son muchas, pero van a ser unos breves minutos de compartir para que la palabra del Señor trabaje en cada uno de ustedes. Nuestro programa Edificando al Cuerpo de Cristo. Bendiciones y prepare su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero compartir en esta hora con ustedes unos versos bien interesantes que están descritos aquí en la Biblia. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, dice la palabra del Señor que los jóvenes y toda la multitud que estaba dijeron estas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y decía: Hosana en las alturas. Y dice que el Señor entró a la ciudad de Jerusalén. Cuando ya estuvo en la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia que la gente, toda la ciudad se conmovió y decían estas palabras: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La entrada de él a Jerusalén fue porque, sin duda alguna, él iba a llevar a cabo una enseñanza bien especial que nos ha quedado a nosotros también bien guardada en nuestro corazón. ¿Cuál es la enseñanza? ¿A qué se debió que él entró a Jerusalén? La multitud lo aclamaba. Y cuando él entró, una de las cosas que hizo, que él fue directamente al templo de Dios. Estoy hablando en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, verso número 12. Cuando él entró a este lugar, se dirigió al templo y sucedió algo, porque cuando él entró al templo, se fijó que ahí habían mesas de cambistas, había sillas en las cuales había gente vendiendo palomas. Otros estaban cambiando dinero. En fin, era un lugar de negocios, el templo del Señor. Y se cumplió aquí la palabra cuando él mismo dijo: el celo de tu casa me consume. Ahora, esto que el Señor haya entrado aquí a este lugar, lo primero que hizo fue volcar, dice, las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Agarró, en otro evangelio dice que hizo un látigo y empezó a sacar a la gente, porque el celo de su casa lo estaba consumiendo. Y les dijo esto: escrito está. O sea, esas palabras que dijo, escrito está. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia es para que tuviera cumplimiento. Y le digo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Número uno, cuando uno empieza a leer este texto, dice que él entró en el templo de Dios. Pero ahora él dice: en mi casa, está hablando del templo de Dios, y en mi casa, el Señor, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiere decir que ahí era un mercado, era una cosa de negocios, una cosa que no debería haber sucedido en el templo físico. ¿A qué se debe entonces que esta gente había invadido, había entrado ahí a hacer eso? Porque no entendían que ese templo era para la alabanza y la adoración de Dios, y para que ahora que Jesús está entrando ahí a Jerusalén y se dirige al templo de Dios, era para llevar a cabo la obra de Dios, de la gloria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe entonces que no se le debe de dar cualquier uso a un lugar
donde se predica la palabra del Señor. Es decir, alguien dirá, pero hermanos, si a veces ahí hasta bromeamos y comemos ahí, sí, pero fuera de un contexto puramente de culto a Dios. Pero aquí, cuando el Señor llegó ahí, ¿por qué lo sacó? Porque Él hizo un látigo, volteó la mesa de los cambistas, los reprendió y los sacó. Porque hay momentos que cuando eso llega, el Señor, como el Señor no está de acuerdo con las impurezas, el Señor no está de acuerdo con que se hagan cosas ilícitas dentro del templo. Cuando uno lee la Biblia, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, debemos de mantener un ornato en este templo, que es la morada del Espíritu Santo. Además, dice la Biblia que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Entonces vea bien la importancia de este pasaje. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender ahora acá? ¿Qué es lo que debemos de ver? Dos cosas que tienen suma importancia para nuestra vida espiritual. Número uno, cuando Él sacó a esta gente de ahí y los animalitos que vendían, palomas, bueyes y a los cambistas y todo eso, los sacó de ahí. Cuando ya estaba limpio, por eso este capítulo habla de la purificación del templo. Y cuando un templo es purificado por la presencia del Señor, no puede haber algo contrario a la presencia de Dios. ¿Por qué limpia Dios los templos? Bueno, ¿por qué purifica Dios los templos? Porque Él quiere hacer la obra a la cual lo había enviado el Padre. Inmediatamente cuando eso sucedió, limpió el templo, se lo sacó a todos, y ya cuando el templo estaba dispuesto, estando Él ahí adentro, dice que vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Quiere decir que por la impureza que había ahí, no podía manifestarse el poder de Dios. No había una presencia de Dios. Pero cuando ya se limpió ese lugar, entonces los verdaderos necesitados de estar en el templo de Dios eran ciegos, eran cojos. Me imagino que algunas otras enfermedades, en otro evangelio lo dice también. Entonces quiere decirte que mediante el templo no esté purificado, no esté saneado por el Señor, no van a entrar los que verdaderamente tienen necesidad. Por un lado, por otro, como que no va a haber manifestación del Espíritu Santo de Dios. Yo le digo a usted en esta noche, como es una cápsula la que estoy compartiendo con usted, un buen pensamiento, ¿a qué se debe entonces que no pasaba antes eso por las impurezas que habían en el templo? Cuando llega el Señor, y por eso mire hermano, la bendición para nosotros es de que cuando el Señor llegó a este templo, a este cuerpo, el alma, el cuerpo y el espíritu fueron limpios, fueron lavados, fuimos sanados, fuimos liberados, para darle espacio a la presencia del Espíritu Santo. Cuando esta gente lo sacó el Señor de ahí, entraron los ciegos, los cojos, y dice que y a todos los sanó. Pero, como siempre tiene que haber un pero, los principales, los sacerdotes y los escribas, dice que viendo las maravillas que hacía, uno, y también a los muchachos aclamando en el templo que decían, Hosana al Hijo de David. Entonces se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Estaban viendo maravillas. Hay mucha gente en los templos, en las iglesias, que la llamamos nosotros, aunque nosotros somos la iglesia, que cuando ve las maravillas de Dios se indignan por sus propios prejuicios que tienen.
Pero se indignaron viendo las maravillas y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, porque ustedes nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y entonces el Señor, cuando les dijo eso, era porque ellos no habían leído el propósito de la llegada del Señor a purificar el templo. ¿Qué le quiero dejar en su corazón esta noche? Que llegan momentos en nuestra vida que este templo del Espíritu Santo se puede contaminar, se puede un momento a dar a muchas cosas de pecado, y necesitamos una purificación de este templo para que se manifieste el poder de Dios. Si usted que está oyendo esta noche tiene algún problema, alguna enfermedad, no como ellos, ciegos y cojos, pero algo que le afecte en su vida y no siente la presencia de Dios, deje que el Espíritu Santo limpie ese templo, deje que el Espíritu Santo purifique ese templo, deje que el Espíritu Santo llene ese templo, y el poder de Dios se va a manifestar y usted va a poder alcanzar sanidad, liberación, ministración de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, para que entonces veamos el propósito del por qué el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la volvieron una cueva de ladrones. Es decir, le quitaron la importancia que tenía y se dedicaron a hacer negocios. Por eso en los templos no es para andar haciendo negocios, sino que es para ir a buscar la presencia del Señor, para alabar y bendecir su nombre. Así es que en esta hora, que Dios lo siga bendiciendo a usted, que ha tenido un espacio en su día para escuchar la palabra de Dios, y esperamos pronto volver a escucharlo. Esto fue su programa Edificando al Cuerpo de Cristo, las cápsulas Shalom. Bendiciones para su vida. Amén y amén.